Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial vamos a ver lo que es el uso del se, ¿sí? El uso del se. Aquí tenemos una serie de oraciones muy sencillas del español, ¿sí? En donde ustedes se van a dar cuenta de que tenemos el se, ¿sí? En todas las oraciones, y el se siempre aparece adelante de los verbos. Siempre aparece adelante de los verbos. Acá tenemos se colocan inyecciones, en donde el se está adelante del verbo colocan. Se dan clases de guitarra, en donde el se está delante del verbo. Se vende esta casa, en donde se está delante de el verbo vender. Y acá, se compran menos diarios en la actualidad, es una oración que está en interrogativa, ¿no? En donde el se está adelante del verbo comprar, ¿sí? En ellas, el emisor da al sujeto por sobreentendido. Por eso es que no aparece. Se colocan inyecciones. La acción de colocar, ¿sí?, no se encuentra dentro de la oración quién está realizando esa acción. ¿Por qué? Porque o se da por sobreentendido o bien no le interesa mencionarlo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando andamos por la calle vemos un montón de carteles, ¿no?, en donde se pueden observar y visibilizar. Se colocan inyecciones, se dan clases de guitarra, se vende esta casa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, está sobreentendido que esa persona es la que aplica las inyecciones, por ejemplo, o es una persona la que está dando las clases de guitarra. Lo mismo ocurre en el cartel de se vende una casa, ¿sí? En el cartel de se vende una casa. Ahora, en el caso de la oración que está en interrogativa, ¿sí?, no interesa decir quién es el sujeto. Es un sujeto no determinado el de esta oración, ¿sí? Puede ser la gente, puede ser la sociedad, las personas en general quienes están comprando menos diarios, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nosotros la aparición de el se dentro de las oraciones, que seguiremos desarrollando en la siguiente página. Bueno, aquí nos encontramos, ¿sí?, en donde vamos a desarrollar también la oración pasiva con se, ¿sí? Muy bien, tomamos dos de las oraciones de las que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Sí? Y en las oraciones en voz pasiva, el agente de la acción puede no nombrarse, puede elidirse, puede eliminarse. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, las inyecciones son colocadas, la casa es vendida, ¿sí? Muy bien. Entonces, en estos casos, ¿sí?, en lugar de utilizar la pasiva con frase verbal, se coloca pronombre se antes del verbo, ¿sí? En lugar de utilizar la pasiva con frase verbal, ¿sí?, se coloca el se adelante del verbo, ¿sí? En este caso, el pronombre recibe el nombre de signo de pasiva. Es decir, que este pronombre recibe el nombre de signo de pasiva. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos nosotros, ¿sí?, la utilización de el se en oración pasiva. Gramaticalmente, estas oraciones son pasivas porque casa, ¿sí? Casa e inyecciones, ¿sí?, son los sujetos gramaticales, pero quienes realizan las acciones que en las otras oraciones aparecen como complementos agentes, en estas no están. Es decir, tiene sujeto y predicado, pero con sentido impersonal, porque el sujeto recibe la acción en lugar de ejecutarla. Además, es la forma más habitual de decir algo en voz pasiva. La pasiva con frase verbal casi no se usa. Las oraciones pasivas con se
son muy usadas en el periodismo y en otros tipos de textos de divulgación científica, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, oraciones en periódicos. A ver, podemos marcar una oración, escribir una oración, ¿sí? Una oración de periódico. A ver, por ejemplo, se castigarán las infracciones. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, ¿sí? Una oración pasiva con C que aparece generalmente en los periódicos, en donde ustedes, ¿sí? Tienen acá, ¿sí? el C adelante, ¿sí? Del verbo, ¿sí? Tienen adelante del verbo, ¿sí? Y funciona como una oración pasiva con C, en donde este C sintácticamente cumple la función de signo de pasiva adelante del verbo, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, podemos dar otra oración en donde se dice, por ejemplo, ¿sí? Se votó una ley conflictiva, ¿sí? Ahí tenemos. En se votó una ley conflictiva, tenemos la C, ¿sí? Delante del verbo, ¿sí? Y este C es una C pasiva, ¿sí? Un signo pasivo, ¿sí? Entonces ahí la tenemos de nuevo dentro de lo que son las oraciones pasivas con C. También tenemos lo que son las oraciones impersonales con C. En las oraciones impersonales con C hay otro tipo de oraciones que son estas, que también contienen el pronombre C, pero son más impersonales aún que las pasivas con C, porque no tienen ningún tipo de sujeto. En las oraciones pasivas con C no se conoce quién realiza la acción, pero hay un sujeto que se recibe. Así, por ejemplo, se arreglan licuadoras, ahí tenemos el C y ahí tenemos el verbo, la acción, ¿sí? La palabra licuadora es el sujeto gramatical, aunque no se conozca el sujeto que realiza la acción de arreglar, ¿sí? Ahora, ¿sí? En cambio, se llamó un alumno, acá tenemos el C, acá tenemos el verbo, ¿sí? Alumno, ¿sí? Alumno, ¿sí? No es sujeto, es decir que no hay sujeto. La oración es totalmente impersonal, porque un alumno, ¿sí? No puede ser sujeto, ya que tiene la preposición a adelante de la construcción. En este caso, el pronombre, este pronombre, ¿sí? Recibe el nombre de signo de impersonal. Este recibe el signo de impersonal, recibe el nombre de signo impersonal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se reconoce una oración impersonal con C? Por tres razones. Primero, de que el verbo siempre está en tercera persona del singular y nunca varía. Segundo, ninguno de los sustantivos de la oración funciona como sujeto. Y tercero, pueden aparecer cualquiera de los modificadores del verbo, ¿sí? Acá tenemos una oración que con esta culminamos. Dice, aquí se vacuna por la mañana, ¿sí? Acá tenemos el verbo, ¿sí? Esta es una oración unimembre, ¿sí? Es una oración unimembre. Acá tenemos la palabra aquí, que es un adverbio, que es un circunstancial de lugar, ¿sí? El C, que el C viene a ser un signo de impersonal. ¿Por qué? Porque es una oración impersonal con C. Por preposición, nexo subordinante, la modificador directo, mañana sustantivo núcleo. La mañana es término, por la mañana complemento circunstancial de tiempo. Muy bien, ahí tenemos analizado una oración, ¿sí? Y tenemos la explicación de cada una de las utilizaciones con el C,
¿sí? Así que cualquier consulta, cualquier duda lo pueden hacer, chicos. No se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder continuar subiendo videos que seguramente les va a ser útil. Hasta luego.